amigos? Muy buen día. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida. Bueno, saben, en estos días tuve la oportunidad, estando caminando ahí por Haifa, visitamos, por supuesto, el convento carmelita. Pero en esa visita, una visita breve, me hizo reflexionar en Santa Teresa de Ávila y el hecho, la invitación que esta doctora de la Iglesia nos hace a todos nosotros en cuanto a la importancia de la oración, la importancia del silencio, la importancia de la oración interior, del silencio interior, no algo que se quede únicamente pues en lo exterior, ¿no? Y que para ella fue tan importante que así encontró su vocación. Entonces, por ahí tenía yo un artículo que quiero compartir con ustedes y que sea un poquito el recuento de esta visita. Ese silencio y esa soledad vista a través de Santa Teresa de Ávila, que bueno, pues obviamente estamos hablando de esta fundadora, ¿verdad?, de las Carmelitas. Bueno, entonces voy a platicar, voy a tener algunas ideas, quiero traer a ustedes algunas ideas en cuanto a su punto de vista del silencio. Eh, para ella el silencio y el amor van de la mano. Ella nos dice que son dos caminos que van unidos para vivir con sentido en este momento. Y Santa Teresa lo describe como dos músicas sinfónicas en las que hay que prestar atención para conocer la danza o para comenzar la danza. En algún momento Santa Teresa nos diría que realmente la propia valía y dignidad de nosotros está en el interior, en ninguna otra parte, y que en ese lugar siempre ha estado, ¿no?, dentro de nosotros, pero nosotros no siempre hemos sido capaces de entrar y de vivir o reconocer esa verdad, ¿no? Eh, y esta es justamente una auténtica, una humilde invitación, tomar una mayor conciencia de lo que somos. Y por eso es tan importante el silencio y la soledad, ¿no? En una de sus líneas dice que ojalá el Señor nos enseñara, refiriéndose al camino de la oración, que aquello que nosotros no sabemos de nosotros mismos, no pudiéramos realmente conocer, ¿no? Entonces, ella nos invita a poner los ojos en esta mirada interior, a retirarnos inclusive de nosotros mismos. Y decía Santa Teresa en su libro de confesiones, en el libro donde ella describe este castillo interior, imagínense, dice, bueno, nos imaginamos huecas en lo interior, ¿no? Y que para ir hacia adentro no debemos de ir con la fuerza de los brazos, sino en realidad debemos de ir con suavidad. También Santa Teresa, entre otras frases, dice que el alma que es contemplativa va a ser amiga siempre de la soledad y del silencio, ¿no? Va a ser amiga de la soledad y del silencio. A veces nosotros tenemos miedo. Quizás miedo a reconocer nuestras debilidades o nuestros temores o pasar por momentos que tenemos en la memoria de nuestras experiencias que han sido dolorosas, ¿no? Sin embargo, Santa Teresa nos ha invitado a abrir el corazón, aun cuando sintamos que corremos el riesgo, arriesgarnos, ¿no?,
aun cuando creamos que nos vamos a equivocar, equivocarnos, ¿no? Fue creo que otro autor quien decía eso. Sin embargo, es atrevernos a dar ese paso. Bueno, pues el monasterio carmelita, ¿eh? Después, en esta área de Haifa, de haber tenido, y seguramente muchos que han pasado por aquí, pues han disfrutado de ese paisaje tan hermoso donde están los jardines. Y ahora irnos al Antiguo Testamento con Elías, irnos con Santa Teresa de Ávila, recordar San Juan de la Cruz. Bueno, un lugar con toda una historia, pero también la invitación a la oración. Silencio, a la soledad, como eran las características de nuestra Santa Teresa de Ávila. Bueno, de este sitio, el monasterio carmelita en la ciudad de Haifa, pues solo nos queda también irnos a libre intimidad con nuestro Señor. ¿Quién no puede recordar, pues, las palabras de esta mística? San Juan de la Cruz, el silencio. Bueno, algunos pensamientos de Santa Teresa cuando era niña, según nos describe en el libro de su vida, es en cuanto se refiere a la referencia de que hay que hacerse como niño para entrar en el reino, era de verdad imaginarse, pensarse como niña. Porque ella decía de que entre más crecemos como personas, más nos dejamos de asombrar de las cosas que suceden, ¿no? Y que el silencio nos ayuda a recuperar esa niñez que se nos es perdida. Entonces, es cierto, así como seguramente en muchas ocasiones escuchamos este famoso niño herido que hay que recuperar, que hay que consolar, que es el que de pronto en esas heridas de historia, pues nos hace portarnos de una manera o de otra, y que hay que sanar ese niño herido, ese niño escondido. Bueno, pues Santa Teresa nos invita a reencontrarnos con ese niño, y para encontrarnos con ese niño que existe dentro de nosotros, pues ella aprendió a confiar, a vivir una especie de abandono confiado, a tener la confianza de un bebé en brazos de la mamá. ¿Por qué? Pues un elemento, el amor es confianza. Por tanto, la oración interior es para ella un ejercicio para crecer en la confianza a Dios. Confiar. Entonces, Santa Teresa dice, primero entra. El silencio no se impone desde afuera. Hay que tocar la puerta y hay que dejarle entrar. Esa es una llamada que vamos nosotros a percibir desde la interioridad. Alguien nos invita al silencio, nos lleva al silencio. Dice Oseas en el capítulo 2, en el versículo 14, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Hay que recorrer esos caminos de corazón y atreverse a caminar en el desierto, pero no vamos solos, vamos de las manos de nuestro Señor. Segundo, entrar dentro, dice, ¿no? Es que nuestra vida es como una vida muy abierta y hay que entrar en ella. Es como un paisaje que nosotros podríamos explorar. Es entrar sin alardes, sin elegancias, calladas, serenamente, centradamente. Es prestar atención a esa conciencia interior. Es dejarnos abrir a lo que somos realmente. El reino de los cielos parece
cuando le pregunta al Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar ese reino de los cielos? Si te acuerdas, ese joven rico que el Señor le dijo, ok, vende lo que tienes. Este joven guardó silencio, se quedó sin palabras. Cuando el silencio fue suyo, quizás logró entrar en él, aunque sea en puntillas, sin hacer ruido. La palabra del Señor le sembró, le regó, le cuidó. Algo pasó en su corazón y quizás al poco tiempo después brotó esa palabra que jamás había oído. Y él por fin la escuchó decir, no, nada. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Señor le dio una palabra. Él cayó, no tuvo una respuesta, pero a lo mejor esa semillita quedó aquí en el corazón y en algún momento se convierte en una respuesta. La palabra que entra y se habita en nosotros, se hace carne, habita en nosotros. Déjala entrar. Quedémonos en el silencio para permitir que esta palabra entre. Otro detalle es sentarnos, ¿no? En la mañana, en algún momento, yo les hacía la reflexión de sentar y ver el amanecer. Bueno, sentarnos en silencio, soledad, significa recoger nuestro pensar, recogernos sobre todo en lo que somos y en nuestro interior. Sentarnos sin pensar en nada más, aunque sea tratar de alejarnos de nuestra forma de vida. El silencio es un camino que nos va a conducir a Dios, sí, pero también de encuentro con nosotros mismos. Algo que ayuda es respira, nada más respira, quédate contigo, reconócete a ti. La pura observación ya puede ser transformador, diría un comentarista, porque no hay nada más eficaz que la atención, especialmente si es una atención amorosa. ¿Alguna vez habías pensado en eso? Poner en ti una atención amorosa. Bueno, la verdad es que quedarse en silencio puede ser mucho más difícil de lo que uno esperaba. A lo mejor se ha intentado, a lo mejor no. Puede ser que, pero si tú lo intentas, puede ser que aunque tengas callado, estés en una habitación sin ruido, sin sonido, sin televisión, sin música, sin nada. Lo que realmente te hace más ruido sea que descubras que es el ruido interior. Esa conciencia tuya que después de todo es un terreno que no conoces, que vas a explorar. Es eso que está ahí que no te has atrevido a entrar y realmente escuchar. Pues ahí, eso que tú no escuchas es la verdadera vida. Detrás de nosotros hay una vida, hay un ser. El silencio es la revelación, es una revelación. Es ese ser que se va a abrir frente a tus propios ojos. La oración es una revelación. Es ese Dios que vas a conocer, pero que a través de él también te ayuda a revelarte a ti mismo. Normalmente estamos muy dispersos, estamos fuera de nosotros, pero la meditación nos va a enfocar, nos va a concentrar, nos va a enseñar a hacer, ¿no? Sin esa convivencia con nosotros mismos, sin ese estar centrado de una manera sana con quienes realmente somos, vemos muy difícil y quizás imposible que la vida pudiera apreciarse en todo su valor y aún más en toda su dignidad. ¿Qué te parece si hacemos una pausa ahorita para entrar? ¿Tocamos? ¿Entramos? Bueno, vamos a entrar y te invito de un panorama así, un vistazo a este monasterio que vimos en Jalpa, Monasterio Carmelita. Le pedimos a nuestra Madre que ella también, que es la mujer del silencio, pues
nos ayude a tener esa gracia para contemplar y estar en mayor intimidad con nuestro Señor. Bueno, encontré otro artículo que me gustó muchísimo, que también habla de Santa Teresa en el silencio, en la soledad, del castillo interior, porque en este artículo la autora trata de enfatizar la palabra y el silencio de Santa Teresa, porque desde su punto de vista, Santa Teresa nos sumerge en un mundo donde la palabra se abre a distintos niveles de significado, porque es una cantidad de símbolos que no se agotan, sino que iluminan, que involucran, que interpelan. Y es un camino por recorrerse. Es un camino que no se cierra. Y de esa manera, esta mística nos adentra al castillo interior. Así que la riqueza de sus palabras emergen de un silencio profundo, ese silencio interior, contemplativo, agradecido, admirado, hacia un silencio que apunta a sumergirnos siempre en lo inaprensible, pero que a su vez es algo inmenso. Pretende despertar Santa Teresa deseos y afectos para introducirnos en el camino de la amistad con el Señor. No basta para ella ser invitados nada más. Hay una necesidad que tiene en su vocación de convencernos. Por eso es que ella trata de dirigir nuestra mirada hacia alguien, y esa alguien es el Dios de la misericordia, cuyas obras no tienen límite, porque su amor no tiene límite. Una vez más, el silencio. Y es el silencio es la misma Santa Teresa la que permanece en silencio, porque además está convencida de un papel de mediación, ¿no? Receptora de esa gracia, pero para el bien del otro, para el bien del prójimo, testigo personal de una historia salvífica en donde por supuesto que el protagonista es Dios y su misericordia. Su propia vida se convierte en un testimonio. Ella se dice que Dios mismo ha actuado, o sea, es testimonio a través de la acción de Dios en ella. Entonces, no se trata de ninguna promesa de felicidad, de poder, de realización interior, de paz interior. Solo es un modo de descubrir las maravillas del Señor en su bondad, en su belleza, para enamorarnos y descubrir también la acción de ese amigo que es un don, porque se hace un amigo infinito, y para llegar a querer vivir más con Él y para Él. De esta manera, Santa Teresa, locuaz en sus silencios, vamos a correr el riesgo de perdernos de las palabras y olvidar justamente esa palabra mística que revela velando, que brota y condensa el silencio, y en el silencio con esa experiencia que nace de un misterio, ¿no? Es preciso dejar de hablar en lo que callan para conducirnos a los límites de ese misterio. Es el silencio el que va a latir, solo el silencio es el que va a escuchar y va a ser eco de la palabra, y es adentrarnos a la palabra, que es una indicación teresiana para entrar al camino de oración, que es clave para comprender las palabras. Su propio camino nos transmite sumergirnos en el silencio, dejar que el silencio se convierta en esa epifanía cuando solamente se puede callar, ¿no? Callar
en las metáforas, callar en los símbolos, callar en las palabras. La impronta bíblica en la mística teresiana es justamente la dimensión del silencio, ¿no? Es que la palabra con P mayúscula, irrumpa con la revelación a ese corazón humano para permitir tener personalmente esta revelación se interpele, ¿no? Se oculta al manifestarse eternamente en ese misterio santo. Ahora, el silencio parece como el camino necesario para ser acogida y escucha a esa palabra con P grande, la palabra se hizo carne y que se haga en totalidad persona. Y desde ese corazón entramos al más profundo centro. Entramos al más profundo centro, la interioridad que ilumina en todas las dimensiones de la persona. Cristo es esa palabra con P grande encarnada. Cristo es el libro vivo, a través del cual Teresa sumerge el misterio divino. Es palabra divina que contempla, en la que se penetra a través del amor y que por el amor mismo nos va a recrear en su misma belleza como una respuesta. Cristo es la fuente de nuestro ser y eso es lo que precisa este encuentro personal que se gesta desde lo más profundo del silencio, donde ese misterio acontece y al acontecer se muestra. De esa subjetividad entra una intercomunicación a una realidad que es ofrecida al encuentro con otro. Y ese encuentro con el otro es el diálogo con aquel que se muestra en origen y en meta para presentarse en toda su realidad. Todo encuentro, toda palabra son verdaderos. Entonces circula el amor y el conocimiento. El amor y el conocimiento. ¿Dónde se realiza este encuentro? Cualquier ámbito humano, pero no de cualquier modo, no viviendo de cualquier manera, porque este Señor, el Rey, está en lo más hondo de nuestro corazón y es ese el castillo interior de la que Santa Teresa estriba y describe y nos quiere sumergir, pero en él, como se ha dicho, es donde se ubican todas las moradas. Unas en lo alto, otras en lo bajo, otras a los lados, es el centro, es la mitad, pero todas ellas tienen como principal punto es que pasan todas las cosas que hay en el secreto de la relación entre el Dios y el alma. Solo viviendo ese interior, desde ese centro habitado, nos podemos encontrar con Él, quien quiera que sea. Lo decisivo en nuestras circunstancias no están en otro lugar, sino en nuestro interior. Bueno, pues todo esto nos llevó a reflexionar justamente la visita de ese lugar. Pues saliendo de este sitio, de la ciudad de Haifa, decía yo hace un momento en el interior que Santa Teresa nos ayuda, nos recuerda la importancia del silencio. Ella decía que el silencio y el amor van de mano y justo en el silencio encontró su vocación. Según Santa Teresa, son dos caminos unidos para vivir con sentido cada uno de los momentos. Ella los describía como dos momentos sinfónicos en los que habría de prestar atención para comenzar toda una danza. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el versículo 21, nos dice: el reino está dentro de vosotros.
Entonces no se trata solo de un silencio interior, sino se trata de ese silencio que viene desde el interior. Cuando hablamos del reino siempre nos imaginamos pues todo, lo externo, la paz afuera, la seguridad, pero a veces el interior es el que conserva el mayor de los ruidos, un eco del cual en ocasiones no podemos librarnos.